A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas. Estamos felices de encontrarnos de nuevo en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saluda José Peraza. Hoy me place saludar en esta ocasión al doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, integrante del grupo promotor del diálogo fiscal. Doctor Hugo Noé, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Mucho gusto, José. Como siempre, es una satisfacción para mí estar con ustedes. ¿Por qué está con nosotros el doctor Hugo Noé Pino? Bueno, porque es miembro del grupo promotor del diálogo fiscal y han hecho una propuesta al gobierno central y por supuesto una propuesta lanzada a la ciudadanía acerca de la necesidad de hacer cambios radicales para buscar un bienestar del pueblo hondureño, un mejor porvenir para el pueblo hondureño y para este país. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿De qué realmente estamos hablando? Pues eso es lo que vamos a dialogar en esta entrevista de análisis de la realidad. Doctor Hugo Noé Pino, comencemos diciendo quiénes son ustedes, qué es el grupo promotor del diálogo fiscal. Con gusto, José. En efecto, en 2013, que existía una crisis fiscal muy fuerte y que el déficit fiscal al final de ese año finalizó en 7.8% del Producto Interno Bruto. Desde mediados de ese año nos habíamos establecido comunicación entre expresidentes del Banco Central, exministros de Finanzas y especialistas en el área de las finanzas públicas con el objetivo de hacer un planteamiento ante el gobierno que ganara las elecciones a fin de implementar varias políticas que tendieran, en primer lugar, a salir de la crisis fiscal en que en ese momento nos encontrábamos y en segundo lugar, a hacer de la política fiscal un verdadero instrumento de desarrollo. Esto se hizo con el gobierno que inició en el 2014 y para ello el grupo promotor del diálogo fiscal elaboró un documento que fue denominado una propuesta de pacto fiscal para el gobierno. Las autoridades en ese momento recibieron el documento, pero vale la pena señalar, José, que el grupo promotor está conformado por exministros y expresidentes del Banco Central de diferentes gobiernos, tanto de gobiernos liberales como de gobiernos nacionalistas, como simpatizantes de Libre. Inclusive personas que estuvieron en finanzas o en Banco Central durante el golpe de Estado. Entonces, llamaba mucho la atención que esta era una propuesta en la cual se había llegado a un consenso por parte de diferentes puntos de vista relacionados con la política fiscal. Entonces, el grupo promotor del diálogo fiscal daba a conocer la posibilidad de diálogo, la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de consensos entre profesionales de diferente naturaleza. Y allí estaban personas como Arturo Alvarado, que fue ministro de Finanzas en el gobierno del presidente Maduro, Edwin Araque, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Manuel Zelaya. Estaba también Sandra Midense, que fue presidente Sandra Midense, que fue presidenta durante el periodo del golpe de Estado, Rebeca Santos,
otros especialistas en el campo de las finanzas, como es el caso de Rodulio Perdomo, el caso de Ismael Zapata, don Juan Ferrera, que fue ministro de Finanzas también, su servidor, y Liliana Castillo, que fue presidenta del Colegio Hondureño de Economistas. En fin, una heterogeneidad en cuanto a diferentes pensamientos y puntos de vista. Jorge Illescas también nos acompaña. Julio Raudales también, ¿no? Julio Raudales, Efraín Díaz Arribillaga. Efraín Díaz Arribillaga, sí. Entonces, si usted mira, José, es realmente un grupo, en primer lugar, amplio, con diferentes tendencias, pero que fuimos capaces de llegar a acuerdos sobre lo que se necesitaba en política fiscal. Y esto le daba un valor importante a este documento. Desafortunadamente, en los dos gobiernos, en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández y mucho menos en este gobierno ilegal e ilegítimo, se prestó oídos sordos completamente. Lo que ha sucedido en esta ocasión, José, es que el grupo promotor se ha mantenido dialogando, platicando sobre los diferentes problemas y no podíamos dejar pasar la oportunidad de una crisis tan severa, económica y sanitaria en el país sin poder expresar nuestro punto de vista. Entonces, eso es lo que dio pie al comunicado que usted conoce y que ha sido a consideración no solamente del gobierno, sino que también de la sociedad hondureña. Efectivamente. Doctor, ¿cuáles son las grandes líneas? Si nos las pudiera usted resumir de esta propuesta que han lanzado públicamente ustedes hace unos días. Bueno, en primer lugar, es bastante claro de que hay una crítica importante al manejo tanto de la pandemia producida por la COVID-19, como también el hecho de que no existe un plan integral de solución al problema, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la situación económica. Y por lo tanto, se hace un llamamiento serio al gobierno para crear las condiciones de realizar un plan integral que nos permite enfrentar esta situación tan difícil, principalmente con la incorporación de los diferentes sectores de la sociedad para aportar. Hasta ahora, el diálogo que supuestamente miramos en las cadenas de radio y televisión, lo único que representan son sectores o empleados públicos directamente o sectores muy afines del gobierno, pero hay una gran cantidad de sectores que no se les ha escuchado, no se les ha tomado en cuenta y por lo tanto el grupo promotor reconoce esa desventaja en la actual situación y llama a un plan integral que tenga medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Doctor Hugo Noé Pino, si el mal manejo de la pandemia, algunos expertos se lo achacan al gobierno en el sentido de que no se ha dejado asesorar de las mejores personas o las personas más capacitadas para poder manejar una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Usted cree que les va a poner atención a ustedes en el tema de la economía? En el sentido de que las finanzas, como usted bien lo señala, ustedes están preocupados, siendo expertos en la economía, por las finanzas públicas. Si han hecho una propuesta, han lanzado una propuesta y esa propuesta, como decimos, ya es pública. ¿Ustedes esperan alguna atención del gobierno? Esa es una buena pregunta, José, porque le cuento que eso se discutió mucho al seno del grupo promotor del diálogo fiscal. Ante la experiencia que habíamos tenido con la propuesta de pacto fiscal, pues algunos de los miembros señalaban en buen hondureño que estábamos gastando pólvora en sopilotes, ¿verdad? O sea que no íbamos a tener ningún resultado. Sin embargo, independientemente de la legalidad y legitimidad del gobierno, era una obligación ciudadana de parte nuestra hacer, digamos, esta propuesta. Y como lo dije hace algunos minutos, esta propuesta no solamente es para el gobierno, esta es una propuesta para la ciudadanía en general, en donde la ciudadanía puede distinguir entre lo que se está haciendo y las propuestas específicas que señala el grupo promotor, cuál es la diferencia que se da.
Ahora, si me lo pregunta personalmente, pues obviamente las esperanzas son muy pocas. Un gobierno que además de soberbio es prepotente, es sectario y que adicionalmente, cosas que lo menciona el grupo promotor, está fuertemente implicado en actos de corrupción y en vinculación con el narcotráfico, pues difícilmente puede prestar oídos a esta situación. Pero fíjese que muchas veces tanto va la gota a la roca que vamos a ver si es genuinamente, ahora se ha planteado con el presupuesto 2021, el nuevo secretario de Finanzas ha anunciado que van a hacer consultas a nivel regional y a otros niveles del nuevo presupuesto. Veremos si hay realmente una apertura y es posible que se adopten algunas de las recomendaciones planteadas por el grupo promotor. Agradecemos hoy con nosotros el doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, miembro del grupo promotor del diálogo fiscal, además es catedrático universitario. ¿Son las defraudaciones fiscales, doctor, son las exoneraciones también lo que más daño ha causado a las finanzas públicas o hay algún otro elemento? Las finanzas públicas han venido adoleciendo de una serie de problemas que fueron planteados en la propuesta de pacto fiscal y obviamente otros que se agudizan con la pandemia. Y en este sentido, el grupo promotor hizo varios planteamientos. En la fuerte caída de los ingresos fiscales a junio de este año, que ascendieron a casi 15,000 millones de lempiras y que probablemente lleve a finales del año a 40,000, entre 30,000 y 40,000 millones de pérdidas de ingresos, obviamente que tiene en el presupuesto público que se va a aprobar en diciembre de este año que incorporar serias medidas. Y entre esas medidas están la defraudación fiscal, ha sido muy fuerte. Hay cálculos que nos dicen que un 35 o hasta 40% del impuesto sobre venta no llega a las arcas del gobierno y que un porcentaje similar del impuesto sobre la renta también se pierda. Entonces, una de las cosas que el gobierno tiene que hacer es una lucha frontal contra la defraudación fiscal. Las exoneraciones fiscales, algunas se justifican, obviamente, principalmente las vinculadas a la canasta básica, pero hay una gran cantidad de exoneraciones que son privilegios específicos para grupos económicos. Y el mismo gobierno, la ex ministra de Finanzas, había planteado a comienzos del año pasado que iban a presentar una propuesta ante el Congreso Nacional para reducir en aquel momento solamente 1% del Producto Interno Bruto en exoneraciones. Para que tengan una idea, José, de lo que representa el monto de las exoneraciones, que son los ingresos que el gobierno pierde legalmente porque le ha dado ese beneficio a ciertos sectores, ascendió a cerca de 40,000 millones de lempiras. 40,000 millones de lempiras es casi el equivalente a 2 presupuestos y medio, casi 3 presupuestos de la Secretaría de Salud. Entonces, se había planteado el año pasado que se iban a reducir un equivalente como de 6,000 millones de esos 40,000 y no se ha hecho nada. Lo que demuestra la naturaleza que se ha expresado en toda la administración de Juan Orlando Hernández, que los beneficios han sido para los que tienen y los perjuicios para la mayoría de la población. Sobre la ejecución del presupuesto de este año, ustedes proponen una readecuación del presupuesto para lo que resta del año. Son 4 meses de ejercicio fiscal. ¿Qué monitoreo tienen ustedes al respecto? Fíjense que en marzo de este año se aprobó la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, que fue cuando se aprobaron los primeros recursos para el tratamiento de la pandemia. Sin embargo, desde ese momento el Congreso habló en ese decreto 31-2020
que el Ejecutivo debía de realizar una reformulación del presupuesto. Hemos llegado al mes de septiembre y esa reformulación no se hizo. La exministra de Finanzas anunció que iba a haber un recorte de 12,000 millones de lempiras en los gastos, lo cual es bastante creíble, porque si los ingresos se cayeron 15,000, tenía que haber recorte. Pero lo que no sabemos y se mantiene, como se ha mantenido mucho en este gobierno, es que nunca dan rendición de cuentas, nunca dijeron a dónde iban a cortar, a quién le iban a quitar presupuesto, de tal forma de que la ciudadanía estuviera informada y tuviera la capacidad de conocer y discutir acerca de si esos recortes iban en la dirección adecuada, si le habían recortado el presupuesto para la compra de armas a las Fuerzas Armadas o para la compra de bombas lacrimógenas o cosas así por el estilo, o si se había reducido los salarios de los altos funcionarios en el sector público. Pero hasta el momento, lo más seguro, que es lo que sucede en estos casos de emergencia, es que lo que hayan recortado es la inversión pública, la inversión en infraestructura. Y eso nos muestra o nos sigue mostrando algo que el grupo promotor señala ahí, que el gobierno tiene la obligación no solo de transparentar sus operaciones, sino que rendirle cuentas en el uso de los recursos públicos a la población. La recuperación económica del país va a ser a largo o mediano o corto plazo. ¿Cómo lo están viendo ustedes, doctor Hugo Noé? Hay una coincidencia, José, de que la recuperación va a ser a mediano plazo, ¿verdad? Solo para darle una idea inicial de lo que significa la proyección que hizo el Banco Central de Honduras de una caída de la producción entre 7 y 8%. Si la producción cae 8% este año, en el 2021, y crece también como la hace la proyección el Banco Central en el 2021, 4.5%, que yo personalmente la considero optimista, y 4% todavía en el 2022, en ese momento, José, el país estaría alcanzando el mismo nivel de producción de bienes y servicios, o sea, el mismo PIB, a finales del 2022 que tenía a finales del 2019. ¿Qué significa eso en términos económicos? Que el país durante 3 años, 2020, 2021 y 2022, se mantuvo en un nivel prácticamente estancado de producción, lo cual obviamente tiene repercusiones negativas en el empleo y en la pobreza. Doctor Hugo Noé Pino, estamos en el mes de septiembre. En esta fecha debe presentarse ya próximamente el borrador del presupuesto 2021. ¿Cómo se puede reorientar el gasto público en este presupuesto? ¿Qué sectores privilegiar en el presupuesto del próximo año? ¿O qué esperarían ustedes ver reflejado en ese presupuesto? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que es uno de los presupuestos más difíciles en su construcción en mucho tiempo, por la caída de los ingresos, por la incertidumbre que hay si la pandemia realmente, la curva de la pandemia se está aplanando o va a haber un rebrote que nos vuelva a hacer que se cierre parcial o totalmente la actividad económica. Entonces es un presupuesto sumamente complicado en primer lugar. En segundo lugar, es necesario y urgente que las autoridades entiendan que los pocos recursos del país y el endeudamiento que se ha hecho debe ir directamente para financiar las necesidades de la población. Necesidades en educación, en salud, en seguridad social, que se debe de eliminar todos estos actos de corrupción que han sido la constante del gobierno de Juan Orlando Hernández, que no se puede seguir traficando más con la tragedia de los hondureños, que debe haber mecanismos específicos de seguimiento de este gasto público, que los ingresos en la parte tributaria deben de reflejar estas propuestas de combate a la defraudación fiscal, de reducción de las exoneraciones,
de búsqueda de una mejor administración tributaria. Yo ahí incluiría, aunque esto no lo dijo el grupo promotor, incluiría la revisión y modificación del Código Tributario, en donde los empresarios se sirvieron con la cuchara grande. Fíjese lo que está sucediendo. Costa Rica ahorita, después de reformas fiscales importantes, está cambiando el concepto de renta territorial, que es lo que sirve para calcular el impuesto sobre la renta, a renta universal. Y en Honduras, cuando se aprobó en el 2015 el Código Tributario, se cambió de renta universal a renta territorial, aumentando la evasión fiscal. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que revertir, mejorar la administración pública y tratar de que los sectores más vulnerables, que son la mayor parte de la población que se encuentra en el sector informal y en la pobreza, tengan por lo menos una especie de elemento que alivie los efectos negativos de la pandemia. En esta pandemia, doctor Hugo Noé Pino, el tema de corrupción pues ha sido uno de los grandes males, más allá incluso del propio coronavirus con el que el pueblo hondureño está luchando. ¿Cómo han estado los niveles de corrupción y estos niveles de corrupción también en medio de esta pandemia, cómo han impactado en la deuda del país? ¿Cómo están los niveles de deuda? Bueno, antes de entrar a la situación de la pandemia, si nosotros miramos el nivel de endeudamiento del país al 31 de diciembre del 2019, ya debíamos aproximadamente 12,000 millones de dólares. Eso equivale realmente como a 300,000 millones de lempiras. Con todo este endeudamiento que se ha dado durante este año a raíz de la crisis sanitaria, estamos aumentando alrededor de 3.500 millones de dólares la deuda pública. Y esto nos va a llevar a un porcentaje de alrededor del 55% del PIB, lo cual es sumamente alto. Pero más que eso es el papel que ocupa dentro del presupuesto. En los últimos años estábamos pagando entre 20 y 25% del presupuesto del gobierno central en concepto de servicio de deuda, es decir, el pago de capital más los intereses. Y en los próximos años, obviamente que esto va a crecer. Entonces, una vez que salgamos de la fase más difícil de la emergencia sanitaria, vamos a tener que enfrentar con mucho tino y mucha creatividad el gran problema de la deuda. Y a estos problemas de carácter económico que ya venía arrastrando el país en esta última década, como desempleo alto, como pobreza, usted tiene que agregar el daño que le ha hecho a la moral pública, a la confianza en el gobierno en momentos de crisis, los actos de corrupción. Lo que se ha sido denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción, por ASJ, relacionada con las compras de Invesache, lo relacionado con Copeco, lo que sucedió con la MASI a comienzos del año, que es expulsada de Honduras conjuntamente entre el Congreso y el Ejecutivo, y también la parte judicial. Entonces, esto hace un panorama mucho más complejo, hace que la desesperanza se generalice en la población y por lo tanto, aún y cuando que pase un año más es como un castigo adicional. Mucha gente está mirando hacia el proceso electoral de noviembre del próximo año como realmente una posibilidad de salir a sus problemas tan fuertes que enfrenta ahora. ¿Usted cómo lo ve, doctor Hugo Noé Pino? Porque efectivamente, y qué bueno que toque el tema usted, vamos a entrar a una burbuja política en la que se nos va a vender siempre la idea de que la solución está en la urna, la solución está en el proceso electoral.
la solución a todos los problemas económicos, sociales, los problemas políticos, todo hay que resolverlo en la urna. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué reflexión hace y qué mensaje le puede dar al pueblo hondureño sobre ese tema? En efecto, José, esto es lo que se busca por todos los medios de plantear al pueblo hondureño la esperanza que en noviembre del próximo año se van a resolver todos los problemas, lo cual obviamente no es así, ¿verdad? Cualquier gobierno que llegue en el 2022 va a enfrentar miles de cosas que solucionar que no lo va a poder hacer en el corto plazo. Pero lo que resulta inadmisible todavía a este momento y que depende de la movilización ciudadana es que los diferentes sectores, empresarios, colegios profesionales, académicos, ONGs, movimiento obrero, movimiento campesino, acepte un gobierno que obviamente es un gobierno en donde caracterizado en forma general, José, es un gobierno de delincuentes. Cada día que pase con un gobierno de esta naturaleza, la situación se va a deteriorar más. Está bien que no se descuide de lo del proceso electoral y que se busquen mecanismos para garantizar que sea unas elecciones libres y democráticas. Pero yo siento que la ciudadanía debería estar manifestándose diariamente en contra de las políticas que las dañan y principalmente la necesidad de una transición política que entre más rápido ocurra, mejor para el país. O sea que lo que usted me quiere decir es que democracia no es únicamente ir a elecciones. No, definitivamente, yo siempre lo he sostenido. La democracia no es votar cada 4 años y que el partido que sale electo crea que la población le dio un cheque en blanco para hacer lo que quiera con las decisiones del país y principalmente con el presupuesto de la República. Mire a qué extremos hemos llegado con ese comportamiento que sin ningún tipo de vergüenza ni ningún tipo de esconder, sacaron 280 millones de la Secretaría de Agricultura, uno para pagarle la deuda de la campaña a un partido tradicional y el otro para la campaña del otro partido tradicional. Hay que tomar en cuenta que aquí se ha perdido no solamente la ética, se ha perdido los principios democráticos, la concentración de poder. Ese poder judicial da vergüenza realmente. Yo no me explico cómo algunos de los magistrados y jueces se pueden respetar a sí mismos como profesionales que fueron a jurar de que iban a defender la Constitución y las leyes, y lo que hacen es dejar en libertad a delincuentes que claramente se han robado los dineros del Estado, solo porque los mismos delincuentes los han puesto en esas posiciones que nunca en su vida soñaron llegar por mérito profesional si no hubiese sido a través de un apoyo político que ahora se los están cobrando. Cerramos esta entrevista, doctor Hugo Noé Pino, consultándole para que usted nos pueda exponer cuáles son los puntos urgentes, principales, para poder iniciar un proceso de recuperación de las finanzas públicas. Bueno, una de las razones, el otro día escuchaba un programa en donde le preguntaban a un colega que qué haría si él tuviera enfrente a Juan Orlando Hernández, ¿qué le diría? Y después me quedé pensando qué le diría yo. Yo lo que le diría es que renuncie inmediatamente por el bien de este país, ¿verdad? Hacerle recomendaciones a este gobierno tiene sentido en la medida en que la sociedad toma esas recomendaciones y exige que se cumplan. Pero que haya voluntad política de parte de Juan Orlando y del grupo cercano a él, lo dudo. Ellos en este momento lo que están viendo es cómo garantizan que no pierdan las elecciones el próximo año, porque tienen tanto que esconder, tanto que cuestionarles, tanto que señalarles directamente como perjuicios, que van a hacer, como dice Juan Orlando Hernández, lo que tengan que hacer para
impedir que la oposición gane. Y ojalá que la oposición tenga el sentido común, la capacidad de leer la situación política de Honduras y que es urgente y necesario un cambio en el país, pero que se manifieste no solamente de cara al proceso electoral, no solamente de cara a la aprobación de la ley electoral, que se manifieste diariamente en todos los atropellos de derechos humanos, de justicia. Mire lo que ha sucedido en estos días recientes, esa condena a los 3 estudiantes de la Universidad Nacional por 3 años. Es un elemento adicional a las vergüenzas que se han venido dando, en donde a los defensores del medio ambiente en Guapinol se les encarcela, a los estudiantes que protestan se les encarcela y a los ladrones del erario público se les deja en libertad. No podemos continuar con un país así, José. ¿Y cuál es su mensaje para el pueblo hondureño, doctor Hugo Noé Pino? Que hay que movilizarse. Si nosotros nos quedamos sentados en la casa viendo, como dicen los toros de las barreras, nada estamos haciendo. Los cambios, quienes los hacen, son realmente cuando la población, cansada de tanto abuso y atropellos, se va a las calles y les dice a los dictadores, ya basta. Yo confío en que las fuerzas sociales y los partidos políticos se puedan conjuntar de tal forma de hacer esta expresión realidad. Honduras, si no se hace esto en el futuro cercano, tiene el riesgo de caer en una dictadura cuyas manifestaciones ya las estamos viendo en los diferentes ámbitos, pero que se puede prolongar. Yo creo que la pandemia nos da una oportunidad de buscar reconstruir el país, pero se necesita la unidad entre todos los grupos sociales, partidos políticos, academia, que realmente quieren un país libre de delincuentes, un país soberano, un país en donde el bienestar de la población esté por encima de intereses particulares. Doctor Hugo Noé Pino, siempre es un placer dialogar con usted. Muchas gracias. Igualmente, José. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hugo Noé Pino, por sus aportes en este análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúe en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.